pero el audio hace cosas raras, se escuchan sonidos extraños de otras dimensiones. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os vuelvo a traer la Anbernic Win 600, aquella especie de mini PC consolidado barra consola de Anbernic con Windows 10. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo, como os prometí, pues de emuladores. Vamos a probar los emuladores más potentes que hay y vamos a ver hasta dónde puede llegar esta máquina con emulación. Venga viejuners, vamos para allá. Como vimos hace unos días en el review que hice en el canal, Anbernic ha sacado una nueva consola portátil con Windows, la Anbernic Win 600, que no es más que un mini PC consolidado, en la línea de las máquinas que se están viendo en el mercado últimamente para intentar competir con Steam Deck. A nivel de hardware, esta máquina puede venir con dos CPUs diferentes, una AMD 3020E a 2,6 GHz con 2 núcleos y 2 hilos, y el otro modelo, que es la que tengo yo, lleva una AMD Athlon Silver 3050E, que es un poco mejor que la otra CPU, el cual corre a un máximo de 2,8 GHz y lleva 2 núcleos y 4 hilos. Dichas APUs integran una GPU Radeon Vega 3, llevan además una pantalla multitáctil de 5,9 pulgadas IPS con cristal laminado que alcanza la resolución de 1280 x 720, por lo que tiene un aspect ratio de 16:9. Lleva 8 GB de RAM, aunque se puede ampliar dicha memoria, pero lleva solo un DIMM, por lo que la RAM no trabaja en dual channel y eso penaliza el rendimiento de la GPU. Como almacenamiento lleva una unidad SSD M.2 de 256 GB, que también la podríamos cambiar por una más grande. Lleva Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, un puerto USB-C, un puerto USB 3.0, lleva también dos baterías de 4500 mAh con carga rápida y además lleva preinstalado la aplicación Steam, aunque se le puede poner SteamOS en lugar de Windows, dado que es compatible con un procedimiento que explica el fabricante. En el review que hice en profundidad de esta consola, vimos que podíamos llegar a jugar a juegos de PC poco demandantes, como estos que estáis viendo, y también con juegos antiguos de PC, mientras que con juegos actuales AAA pues no daba la talla demasiado bien. Os dejaré el link a este vídeo en la descripción por si acaso queréis verlo. Pues nada, después de ese review, hoy toca pruebas de rendimiento con emulación, tanto con Windows como con Batocera Linux. Y ojito porque con este último vamos a tener unas cuantas sorpresas agradables. Comenzaremos las pruebas de emulación con Windows. Con Nintendo 64 no vamos a tener ningún tipo de problema emulando. Como veis, los juegos pesados de emular de esta plataforma nos darán un resultado perfecto. Si pasamos a probar otra plataforma como Sega Dreamcast, con el emulador Redream, los he probado los juegos a 720p y me han funcionado perfectamente. Todos los juegos simples de emular de esta plataforma. La verdad es que, como podéis ver, es una de las consolas que soporta muy bien el ejecutar juegos a resoluciones superiores a las que tenía la máquina original. Como veis, con juegos simples de emular va francamente bien. Con juegos de deportes como este, que son poco demandantes también, pues van muy bien, van perfectos. Y juegos pesados de emular como el Detto Drive 2, como veis, van estupendamente bien. No podemos tener ningún tipo de queja en la emulación de Dreamcast en esta consola. Probando Sega Saturn he tenido algún problema que otro rendimiento. Al final, el emulador que mejor rendimiento me ha dado ha sido desde RetroArch el emulador Yabause. Como veis, juegos 2D van perfectos y algunos juegos pesados de emular como el Panzer Dragoon pues no van mal, pero no dan 60 FPS sostenidos y además se escuchan algunos defectos en el audio que son bastante leves. No podemos hablar de mala emulación, pero tampoco es perfecta. En el juego del bufón volador sí que es cierto que tenemos menos rendimiento, va a unos 40 FPS. En este caso sí que no he conseguido mejorar el rendimiento cambiando de emuladores. También he probado con DuckStation, el mejor emulador de PlayStation 1 que hay a día de hoy, y a 720p los juegos de esta plataforma más fáciles de emular nos funcionarán correctamente y los más complejos de emular también funcionan perfectos. Como veis, PlayStation 1 en HD funciona muy bien en esta Win 600. Probando PlayStation 2 con el emulador PCSX2 tenemos un rendimiento variable. En juegos simples de emular van a ir perfectos, como por ejemplo el juego ICO. Como veis, la emulación va muy fluida. Si nos movemos a juegos más pesados como el Zone of Enders, tenemos una tasa de FPS por debajo de los 40 en algunos momentos, y el juego se nota un pelín ralentizado. Con God of War estaremos siempre por encima de los 40 FPS. Todo esto lo estoy probando con la versión del PCSX2 1.6, que lleva la API DirectX 11. Si probamos otro juego como Gran Turismo 4 no tendremos tampoco 60 FPS, pero es más o menos jugable de esta manera. Uno de vosotros me comentó si podía probar la versión experimental de este emulador que tiene soporte de Vulkan, y la verdad es que lo he probado, lo he hecho y el rendimiento en todos los casos ha sido inferior a la versión 1.6 del emulador. De hecho, en algunos casos se observa que uno de los hilos de la CPU se satura al 100%. Esto produce que en muchos de los juegos haya caídas de rendimiento continuas. Eso sí, en esta consola, si hacemos overclock de la RAM y subimos el TDP de la CPU, mejoraremos el rendimiento en general, y en algunos emuladores como este, que es exigente, pues notaremos un poco más de rendimiento. Pero eso sí, haciendo esto forzamos un pelín la máquina y gastamos más batería. Con PlayStation 3 y el emulador RPCS3 a 720p con un juego como este de la saga Spyro, que es fácil de emular, tenemos 60 FPS a ratos, pero a nada que el juego hace algo que consuma más CPU de la normal, pues bueno, tenemos caídas de rendimiento. Tienes que tener en cuenta que este emulador de PlayStation 3 es
es muy CPU dependiente, y si la CPU está muy saturada, pues bueno, los juegos no van a rendir bien. Con Dragon Ball Xenoverse no va del todo mal, de hecho va mejor que el juego Spyro, pero de vez en cuando tenemos defectos en el audio, la emulación no es perfecta. Podemos decir a nivel general que el PlayStation 3 emula bastante mal, pocos juegos nos van a responder correctamente. Si probamos Skate 3, como veis no tiene una mala tasa de frames, pero el audio hace cosas raras, se escuchan sonidos extraños de otras dimensiones. Probando PSP a 4 veces la resolución nativa podemos jugar a prácticamente a todos los juegos. Si probamos una de las bestias negras de la plataforma, God of War, a esa resolución no va del todo mal, aunque a veces tiene caídas de frames. Lo que sí que he notado es que la CPU va muy justa, he tenido que repetir las pruebas varias veces porque en ocasiones, aleatoriamente, se ponía al 100% de la CPU. Entiendo que sería porque Windows estaba haciendo algún proceso y a tener una CPU tan poco potente como esta, pues bueno, el juego lo ha notado. Si bajamos a 3 veces la resolución nativa, con estos juegos tan pesados de emular, la cosa va mejor. El que sí que es casi injugable a 4 veces la resolución nativa es Dante's Inferno. De hecho, si bajamos a 3x es más jugable, aunque todavía no va del todo fluido. A 2x es cuando ya va fluidísimo, entonces el amigo Dante ya es imparable. Probando Nintendo 3DS tenemos un rendimiento bastante mediocre. En juegos como este Shinobi he probado a jugarlo y bueno, se juega más o menos bien, pero la tasa de frames pues caía bastante en algunos momentos. Y ojo porque este juego es fácil de emular. Lo mismo ha pasado con este juego de la saga Need for Speed. Da un rendimiento que dista mucho de ser perfecto, y eso que estos dos juegos son fáciles de emular. Y ojo, porque he probado con varias versiones de Citra, incluso con versiones de hace tiempo, con el mismo resultado en todos los casos, tanto en juegos fáciles de emular como en juegos un poco más complejos como el Mario World. Pues como veis va bastante mal. Con Mario Kart también va súper ralentizado, la cosa está bastante mal. Como veis, Citra en Windows en esta máquina va bastante mal. Pero ojo porque a veces las sorpresas ocurren. Siguiendo con mis pruebas he probado GameCube y Wii con Dolphin y en este caso GameCube con juegos simples de emular me ha ido correctamente todo. Una tasa de frames bastante buena, pero con juegos más pesados de emular la cosa no acaba de funcionar correctamente en todo momento. Con Metroid Prime, por ejemplo, podemos ver que en muchos momentos tenemos caídas y parones de FPS. Con F0GX, que es otro juego bastante pesado de emular, tenemos lo mismo, va bastante bien, pero a ratos de repente pues tenemos caídas de frames. Aunque podemos jugar a muchos juegos de esa plataforma, los pesados de emular se les resisten a esta consola. Pero ojo porque luego lo probaremos en Batocera y ya veréis lo que sucede. Por cierto, con Nintendo Wii tenemos un rendimiento muy similar a GameCube. Juegos simples de emular funcionarán bien y juegos pesados de emular pues no tendremos una emulación del todo perfecta. Probando Cemu, el emulador de Wii U, con juegos como el New Super Mario Bros, tenemos una experiencia de emulación perfecta, va muy bien. Sin embargo, con muchos juegos de esta consola no podremos decir lo mismo. Con Mario Kart, por ejemplo, tenemos una ralentización general del juego y una mala tasa de frames. Probando la bestia parda de esta plataforma, el Zelda Breath of the Wild, estaremos siempre sobre los 16 FPS con algunos parones de vez en cuando. Seguramente en este caso con una RAM más rápida rendiría un poco mejor. De hecho he visto en otros canales que con una RAM a 3200 MHz podríamos exprimir un poco más el rendimiento de esta consola, aunque no nos vengamos muy arriba porque tampoco hay una diferencia tan grande. He probado también Xbox clásica con Shenmue y con Crimson Skies, un juego que no es demasiado complejo de emular, como veis lo carga y se puede jugar más o menos, pero vamos, tenemos unas tasas de frames de unos 40 FPS, no tenemos una emulación perfecta ni muchísimo menos. Con Microsoft Rally Sport Challenge tenemos incluso menos FPS en algunos momentos. Podemos jugar, es cierto, pero a esta tasa de frames a mí al menos me corta el rollo jugar a estos pedazos de juegos. Por tanto, Xbox clásica en esta máquina pues no se emula demasiado bien. Si subimos el listón y probamos Xbox 360 con el emulador Xenia, como veis tenemos un rendimiento muy bajo con Bayonetta. Estamos rondando los 15 y 16 FPS y es normal, este emulador requiere tener un hardware mucho más potente que el que tiene esta máquina, sobre todo a nivel de GPU. Probando el juego 007 también tenemos un rendimiento bastante pobre, no podemos prácticamente jugar de esta manera a Xbox 360 en esta consola de Anbernic. Y por cierto, a modo de curiosidad, he probado el emulador de Nintendo Switch, el Yuzu, y no arranca ni con OpenGL ni con Vulkan, al menos en mi consola y con los drivers que lleva instalados. Después de hacer todas estas pruebas, le he instalado Batocera Linux en una micro SD externa con un lector USB. Para hacerlo funcionar en esta consola hay que hacer una serie de cambios a nivel de la rotación de la pantalla y tal, pero bueno, al final se consigue. Como sabéis, Batocera Linux es un sistema de emulación que hemos visto muchas veces en el canal y se puede instalar en muchos dispositivos, entre ellos PCs. Y con él, en esta máquina he tenido algunas sorpresas agradables. Con Nintendo 64, por ejemplo, hemos tenido una experiencia súper buena, como ya pasaba en Windows. He probado con Sega Saturn y con el juego El Bufón Volador, que en Windows iba bastante mal, aquí vemos un rendimiento mucho mejor. Pero vamos, que a nivel general en Batocera va mejor Sega Saturn que en Windows. Con PlayStation 2 hemos tenido experiencia de emulación un poco superior a la que hemos visto en Windows. Fijaos por ejemplo con el juego de los roboces, aunque no va en todo momento súper fluido, va mejor que en las pruebas que he hecho en Windows. Aunque no en todos los juegos he notado mejoras, como por ejemplo en God of War, que se ve bastante bien pero no acaba de ir perfecto. Va un poco ralentizado como ya pasaba en Windows. Otro de los juegos que he notado un pequeño incremento en el rendimiento es el Gran Turismo 4, aunque tiene algunas caídas, va un poco mejor que en Windows. En Batocera he probado también PlayStation 3 y hay que aclarar que tanto en Windows como en Batocera, la primera vez que arranquéis un juego tardará entre 30 y 50 minutos en compilarlo.
Al ser una máquina lenta, tarda bastante. Después de eso, las próximas veces que ejecutéis el juego solo tardará pues un minuto más o menos. He probado varios juegos y no he notado diferencia en el rendimiento que nos daba en Windows versus Batocera. Con Spyro, por ejemplo, nos funciona como estáis viendo. Incluso diría que en Windows se ve un poco más fluido que en Batocera. Con Castlevania, como veis, se ve bastante mal. Tiene glitches gráficos y no tiene una emulación correcta. Con Dragon Ball Xenoverse tenemos el mismo rendimiento que en Windows, así que en este caso estamos más o menos a la par en ambos sistemas. Probando PSP he visto un rendimiento un poco por encima del que teníamos en Windows. En el caso de Dante's Inferno se ve bastante claro. Va muy fluido a 3 veces la resolución nativa de PSP, mientras que en Windows tuve que bajar a 2 veces la resolución nativa para que fuera perfecto. Por cierto, en ambos casos, tanto en Windows como en Batocera, el emulador tenía activada la API Vulkan. Y aquí, amiguitos, comienzan las sorpresas. He probado Nintendo 3DS con Batocera y ha sido brutal. Todos los títulos que he probado me han funcionado muy bien, bastante mejor que en Windows. Need for Speed, que es fácil de emular, va perfecto, como podéis observar. El juego del Prisas va deprisa, como podéis ver, va muy fluido y aunque a veces hace algún extraño, es perfectamente jugable. Comparándolo con las pruebas que hemos hecho antes en Windows, pues la verdad es que hay una mejora sustancial. Con juegos más pesados de emular, con el Mario World, va perfecto, no he notado caídas de FPS en ningún momento. También me ha pasado lo mismo con Mario Kart. La verdad es que viendo la mejora en el rendimiento, me da la impresión de que los drivers OpenGL en Linux para esta APU AMD da más rendimiento que en Windows. Es una pasada la diferencia y se ve a simple vista. He probado también con GameCube y Wii y otro sorpresón. Con Mario Kart Double Dash podemos ver una emulación perfecta, sin caídas de rendimiento en ningún momento. Probando con un peso pesado de la plataforma, con F0, tenemos una emulación muy buena, aunque tenemos algún pequeño corte en el audio, pero vamos, que totalmente diferente a las pruebas que hemos hecho con Windows, que había caídas de frames continuas. Podemos hablar de una emulación casi perfecta de GameCube en esta consola, y con Nintendo Wii 3/4 de lo mismo. Con juegos como Smash Bros. Tenemos un rendimiento espectacular. Toda una sorpresa, la verdad. En una consola que está orientada a tener Windows instalado, van mejor los emuladores en Linux que en Windows, cosa curiosa. Con Wii U en Batocera me he llevado otra sorpresa. He probado el Mario Kart, que con el mismo emulador en Windows iba un poco ralentizado, y en este caso va perfecto desde Batocera. La verdad es que ha sido una grata sorpresa, no me esperaba que fuera tan bien. Eso sí, el Zelda pues sigue yendo bastante mal. Pero al menos podemos jugar a muchos más juegos de Wii U en esta consola en Berry con este sistema instalado. Venga, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!